Yo soy Jacqueline Bustamante, ingeniera comercial del Adolfo. Actualmente estoy haciendo el Magíster de Business Analytics en su versión 2021 y mi compañero aquí es... Hola, aquí Renato Rodríguez, esto lo teníamos practicado en nuestra como juego de sinergia. También ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Santiago. Yo egresé del Master in Business Analytics del 2020, la primera generación, y actualmente me encuentro como Brand Intern en P&G, como con las marcas Gillette, Venus, Oral, etcétera, haciendo una pega súper entretenida y trabajando con datos, que es lo más importante. Fíjate. Bueno, voy a partir yo con esta presentación mostrándoles un poco la malla académica que actualmente estoy cursando. Si bien no voy a entrar tanto en detalle como específicamente por ramo, me gustaría partir desde el primer trimestre, donde tenemos un bootcamp, que es un bootcamp de Python, en el segundo un bootcamp de R, que básicamente es programación, son programas de computación que te sirven para el análisis de datos. Este máster es básicamente Python, R, análisis, gráficos, muchos datos y un proyecto de título. Y lo bueno es que, por ejemplo, yo al principio con suerte sabía aprender un compu, pero por lo menos en el bootcamp, que tenéis uno de R y uno de Python, te enseñan desde cero, onda, a aprender el compu, a instalar Python, a instalar R, qué son las listas, qué son los tipos de datos, qué sé yo. Y al final quedas siendo una persona bastante funcional, porque al final, para casi todos los datos, o sea, para casi todos los ramos de la malla, uno necesita alguna herramienta de programación. Dale, por favor. Chicos, ¿alguien alguna duda? Micrófonos abiertos. Sabemos que esta es una parte que puede generar más de alguna pregunta. Por ejemplo, la palabra bootcamp, si a alguien le llama la atención. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, que están acostumbrados a semestres. ¿Alguna pregunta sobre la carga académica? Sobre... Yo tengo un dato. En el trimestre 3, si se fijan, solamente hay 2 ramos. El tema es que tienes clases un día a la semana, que en mi caso es el lunes, y se supone que los otros días deberías estar haciendo la práctica y tu proyecto de título. Entonces, como que la carga es un poquito equilibrada. ¿Alguien Nico, levantó la mano? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda, o bueno, dos. ¿La práctica profesional, lo ideal sería hacerla en conjunto con el magíster? Pero mira, tenemos un punto diseñado para esta parte. sí, Ya, bacán. tenemos toda la información disponible un poquito más adelante. Ah, ya, y la otra, al inicio del curso ya empezamos con Python y después R, antes Mira, de las ponte, materias, este año antes de todo. las clases partieron en marzo. Nosotros partimos, las clases de los máster partieron a mitad de marzo. Nosotros partimos al principio 2 semanas antes para tener 2 semanas intensivas solo de Python y la tercera semana fue medio Python, medio clases regulares. Entonces, siempre tienes Buenísimo. como la oportunidad de empezar programando y después ya poder tirarte con los ramos. Ya, clarísimo, gracias. Ahí veo que Pancho, Francisco Francisco. tiene eso. Sí, tengo una duda. Lo que pasa es que en la parte de arriba hay una franjita amarilla que dice Industry Business Seminars y minicursos. Esos son cursos a lo largo de todo el año, como cursos pequeños, pero ¿como cuántos cursos son los que hacen, por ejemplo, ustedes? ¿Cuántos No, hicieron? mira, los Industry Business Seminars, más que nada son como unas especies de charlas que cada cierto tiempo los profesores van como habilitando, por ejemplo, traen invitados o diferentes cosas. Por ejemplo, un ejemplo así como muy por encima, es que el viernes pasado tuvimos la charla del profesor Melton, que es el premio Nobel de Economía, si no me equivoco, Del y año nos hizo, 97. del año 97, y nos hizo una clase como expositiva respecto a diferentes temas. Entonces, al final, eso son como exposiciones más que nada. Sí, no, igual ahí te mete un poco la cuchara, que en general el magíster siempre está renovándose y es como un poco del learning que tuvimos de la primera generación, es que hay muchas cosas que faltan en esta malla, que es imposible enseñarte todo lo que necesita un Business Analytics en un solo año. Entonces, la idea de estos mini cursos, mini sesiones, etcétera, capacitaciones, cápsulas, video, etcétera, es ir a llenar con estos pequeños vacíos. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que la gente para sus proyectos de títulos necesitaba saber hacer queries en SQL. Hagamos un intensivo de SQL rápido, que la gente necesitaba sacar gráficos
o reportes en Power BI, demos un espacio para Power BI. Esa es como la intención más de que ser un curso, porque en sí no te da para hacer un curso completo. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Rosario. Hola, una pregunta, ¿el proyecto de título de qué se trata? ¿O lo van a comentar más adelante? Lo vamos a comentar más adelante. Ah, ya, gracias. No, sí, No hay pero problema. bacán que vayan mostrando cosas, por ejemplo, no sé, quizá la Bootcamp es en sí, ya que lo explicó, pero es una experiencia súper linda. A mí me alcanzó a tener el bootcamp de forma presencial y que esperaría, a todos nos gustaría mucho que tuvieran el bootcamp de forma presencial, si no, online también es muy buena experiencia. Es una concentración, como dice la misma palabra, en la que los van a tener tomando todo desde cero, súper acompañados. Y en el fondo, ¿es un ramo? Sí, es un ramo, pero es como un ramo que va a partir desde el 000, onda como nada, hasta dejarte en las puertas del primer ramo donde ya vas a tener como una nivelación bastante importante. ¿Qué pasó? Nosotros estamos partiendo por lo general. El magíster un par de semanas antes que el resto de los magíster, ¿cachai? Y eso de repente es bueno aclararlo. ¿Ok? No sé cómo fue tu experiencia, Jacqueline, pero nosotros entramos de repente la primera semana de marzo y algunos magíster entraron de repente la segunda, la tercera. ¿Cachai? Y ese periodo te lo dieron como entre comillas, como nivelación en programas, o sea, en lenguajes de programación. ¿Puedes correr la siguiente diapo, por favor? Vale, voy. Gracias, gracias. Dale, entonces ahora quiero hablar un poco de mi experiencia actual en el magíster. Lo dividí en 4 puntos, donde el primero es análisis, que literalmente el máster es análisis, análisis, análisis. El análisis descriptivo, cuando tú tienes tus datos, quieres saber cómo está la situación de tu empresa ahora, en este momento, con las ventas anteriores. El análisis predictivo es, con los datos que tengo ahora, cómo creo que va a estar mi empresa al futuro. Y el análisis prescriptivo es, cómo agarro estos datos, los modifico para que el futuro sea como yo quiera. Entonces, todos los ramos tienen que ver un poco con eso, con cada parte de esta análisis. El segundo punto es que se está hablando mucho actualmente del data science, de los datos, de qué es data science. Pero esto también incluye un poco lo que es el business analytics, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el data science es como una persona que sabe mucho código, muchas bases de datos, pero el business analytics es como un poco menos que eso, pero exactamente dedicado a los negocios. Como ser una persona que sepa programar, que sepa analizar, pero que a la vez sepa como de marketing, finanzas, contabilidad, porque es como para tener un espectro un poco más amplio. El punto 3, quiero hablar así como directamente de la experiencia del día a día del máster, que es 100% online, por lo menos este año por la pandemia, y probablemente en el futuro también van a haber clases online porque muchos profes no están en Chile. Por ejemplo, el director Alexis es un profe del MIT de tiempo completo, entonces actualmente está viviendo en Boston y no tiene como la posibilidad de hacernos clases presenciales. Pero siempre están muy pendientes de nosotros. Por ejemplo, el director nos pregunta como, chicos, ¿creen que hace falta algo para la malla? Como lo que habían dicho de los cursos de SQL, de Power BI y esas cosas. Siempre se está retroalimentando constantemente este máster, así que probablemente existe la posibilidad de que el otro año cambie un poquitito la malla, pero para mejor. Porque como es un máster nuevo, estamos como ahí prueba y error un poquito en este momento. Los profesores tienen la perspectiva de que si ustedes no aprenden, yo estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces siempre tienen como disponibilidad de reuniones por Zoom para explicarte, los ayudantes también son un 7, y pucha, si yo no entendí algo, puede que alguno de mis compañeros sí, y siempre va a tener la disposición de enseñarme y de entre todos nos apoyamos harto. Y eso lo encuentro muy bacán, que se generó como un ambiente muy, muy apto para aprender. Entonces, si bien es difícil, tienes mucho apoyo. Y un punto 4 que yo considero que igual es importante son los requerimientos técnicos, porque si bien tenemos clases online y hacemos harta programación, para eso tampoco necesitamos así como un computador de la NASA, sino que con un computador de gama media estamos bien. Lo ideal sería tener como 2 pantallas, porque aquí estoy en clase y allá estoy programando, y pucha, de verdad así como que lentes para el compu porque estoy mucho rato frente a las pantallas. Consuelo.
Hola, ¿cómo están? Oigan, Bien, ¿y una tú? pregunta, en verdad no quiero que suene muy tonta, pero ya, primero dijeron que no saben si va a ser en Santiago o no, o sea, como el tema, por lo menos los bootcamp, como para programar y todo eso, ¿sería como Ujú. online? O sea, ponte, yo este año todo ha sido online, pero sabes que funciona súper bien, como que está súper bien adaptado para el formato online. Entonces no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Ya, o sea, igual lo pregunto porque como, bueno, ayer estoy hablando con una chica que está estudiando este magíster y ¿Ya? también me dijo lo mismo que ustedes, pues que necesitáis como un computador igual como con las cosas básicas. Y Ujú. bueno, pregunto más que nada lo de Santiago porque yo tengo como computador de escritorio y eso, tendría que llevármelo a Filete, Santiago, 10 como de que... 10. No, sí, no, como te digo, no es necesario, porque Ya, vamos a tener clases, no sé cómo será el próximo año, si va a ser 100% online, pero por lo menos este año sí, y todos votamos para que no fuese presencial, porque hay muchos que les pasaba lo mismo que a ti. Entonces, ¿cómo te iba a andar llevando a la torre a clase? sí. Pero No, y online es súper amigable. con su Ujú. otra cosa, la pega más grande que vaya a ser probablemente tu casa. En general, el magíster no tiene tantas horas de clase como sí muchas horas de trabajo personal en tu casa, y en ese sentido apaña muchísimo un PC torre, uno, por la potencia, y dos, porque también te va a pasar muchas veces que en tu casa vaya a tener mejor internet. Temas Sí, completamente espaciales que quizá la Yeke no alcanzó a enfrentarse, que en el C no hay tan buen internet para hacer trabajos, ¿cachai? El C, no sé si ha ido a Santiago, pero sí, sí, en verdad por eso queda no en la quisimos punta del volver. cerro, queda en la punta del cerro, te lo Ya, prometo. Entonces, por temas prácticos muchas veces y de ejecución, el trabajo en casa es súper bueno en este magíster. O sea, es buena, súper colaborativo, pero te permite trabajar mucho desde tu casa. súper, bacán, muchas gracias, se pasaron. Francisco, Pancho, Sí, dos dudas. Primero, mencionaron que se necesitaba como un PC de gama media, como que con eso estaba bien. Igual la Consu dijo que hablando necesitaba como uno de gama baja. O sea, no es por ponerse muy técnico, pero más o menos como, ¿qué creen ustedes que serían como las especificaciones mínimas que se requeriría? mira, yo lo único que te diría es así como, sí o sí, una buena conexión de internet, en lo posible dos pantallas, pero así como que el computador tenga que tener características especiales, no creo, porque puedes ocupar diferentes cosas como R-Cloud o Jupyter Notebooks, que son las cosas que te dan el Magister y son como sistemas que están enlazados en la nube, entonces todo funciona por la nube, no tenéis problemas de RAM, no tenéis problemas de memoria, entonces yo creo que un computador básico, gama medio básico, ya va a estar bien. Si quieres sí, así como ponerte más técnico y quieres así como darle un segundo esfuerzo como al máster y sacarle como el mayor provecho posible, yo creo que quizás con unos gama media, pero así como que mucho no se necesita. mira, igual en el magíster te van a enseñar a sacarle el jugo, estrujar un computador. Creo que estaba por acá, vi al Marcelo Orellana, que era compañero mío de mi generación, y vamos a enseñar a hacer cosas incluso como particionar tu computador o, por ejemplo, usar la potencia de tu tarjeta de video para, en verdad, acá van a aprender a usar bien un computador. En ese sentido, todo sirve, ¿cachai? Onda, si me decís como mi computador tiene 6 años, me sirve, ¿cachai? En ese sentido, El mío es es del un, 2014 y aperrado. claro, es un nice to have, pero no es un como lo necesitas, ¿cachai? Todo esto es nice to have. Sí. Y la otra pregunta, ¿qué tan compatibles son como los programas que se usan? Porque yo tengo un MacBook, ¿qué tan compatibles serían como con los Mac? ¿O sería Ya, necesario mira, como yo hacer la también tengo parte? un Mac y como te digo, es un MacBook Air del 2014 y tiene como 120 de memoria, que es súper poco, pero ha andado bien, no he tenido ningún problema con compatibilidad. Al final, como que de repente para instalar R puede ser diferente que Windows, pero mucha gente también tiene Mac y si tenía algún problema busca ahí en Google. Entonces es súper amigable, no importa si es Mac, no importa si es Windows, no importa si es antiguo, si es nuevo, al final siempre es posible. Ya, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguien alguna duda o pasó como me adelanté? Vamos. Dale. Y como para terminar un poco mi parte de la presentación, es como, esta es mi experiencia, porque ponte para el bootcamp y en general hacíamos competencia de memes, que el que se mandaba el mejor meme con más likes se ganaba un polerón del bootcamp. Entonces, al final crecimos con esa mentalidad de hacer memes. Así que, no sé, pues, cuando le sale el profe un error, te reí. Los profes nos mandaban memes, nosotros a ellos.
Entonces, ha sido una experiencia, si bien difícil, muy entretenida. Así que yo diría que vale la pena. Así que ahora los dejo con Renato un poco para que hable sobre lo que viene después. Ok, chicos, algunas de las preguntas que tenían, proyecto título, de nuevo, micrófono abierto, si si me dicen, Renato, habla ahí muy rápido, no te entiendo, o podemos repetir lo que sea, siempre que tengan alguna duda, me interrumpen, ¿ok? Entonces, vamos con el proyecto título. Primero, ¿qué es? Pregunta más básica, es nuestro mecanismo de titulación. En el fondo es la forma que tenemos nosotros para egresar como ingenieros comerciales con Master en Business Analytics. Puntualmente, ¿qué vamos a hacer? Es un proyecto que van a desarrollar ustedes junto a una organización, sea una empresa, sea una universidad, sea etcétera, y tiene que estar directamente relacionados con el uso de datos. Esto es como en el fondo, ustedes van a ir a una empresa a desarrollar un proyecto con ellos y después ustedes con ese mismo proyecto que tiene que tener un valor real para la empresa, van a ir a presentarlo después a una comisión, estilo su tesis, su paper, informe, eso lo van a pasar y esto es como casi como un poco más ingenieril, menos parecido a lo que conocen ustedes como de los magísteres de finanzas, que dan 3 pruebas, 4 pruebas y listo. No, esto es más como un proyecto articulado que ustedes van a estar trabajando un par de meses, 3, 6 meses con una empresa y ustedes van a ir a presentar lo que pasó finalmente en su estadía en esa empresa y cómo fue que aportaron con un proyecto real. María Trinidad. Sí, hola. No sé si lo dijiste en verdad, pero ¿este proyecto es grupal o es individual netamente? Individual. Pasó puntualmente que algunas personas quedaron juntas en algunas empresas, porque claro, hay las empresas que buscan este tipo de trabajo y en el fondo era otro punto que quería tocar después, que es el tema de los cupos y cómo se tienen que conseguir esto. Pasó que un par de chicos quedaron trabajando en proyectos juntos, pero finalmente cada uno desarrolló como sus informes, su presentación por sí solo. Ya, perfecto. Gracias. Claro, en ese sentido quería hablar del tema de lo que es el reclutamiento y selección. En primer lugar, aquí tenemos como las dos opciones. Uno, los profesores que tienen el magíster son personas pero realmente muy cuáticas. Como les dije, nuestro director actualmente es Alexis Montesinos, profesor del MIT full time, un chileno viviendo en Boston, haciendo clases en la universidad más importante del mundo y nos decidió tomar como director de este magíster. Es una persona tan influyente que conoce a, no sé, el creador de Pandas. Después fue la ya que va a decir, oh, sí, conoce al que hizo Pandas. En el fondo hay una potencia como en los negocios que son capaces de conseguirle práctica a las 50 personas que tengan el magíster, pero aún así ustedes tienen la opción de ir a buscar un proyecto que les interese en una empresa que a ustedes les interese. Ejemplo, por ejemplo, la Consu me puede decir, yo soy fanática del maquillaje y yo quiero hacer mi proyecto con L'Oreal. La Consu va a ir a postular a L'Oreal y a decir, yo quiero hacer un proyecto de datos contigo. ¿Me aceptas? Y si la Consu saca un proyecto de datos con L'Oreal, el magíster te va a apañar, ¿cachai? En ese sentido es muy la visión de negocios y analítica, ¿cachai? Entonces es súper abierto en ese sentido. Tema de fechas, lo considero importante. Esto se hace en el tercer trimestre pero puede variar. Hay gente que lo empezó a hacer un poco después, que lo empezó a hacer un poco antes y en general esto, lo mínimo que vas a estar trabajando dentro de una empresa son 3 meses más lo que te demores en hacer tus proyectos, presentar, agendar, etcétera, pero por lo general las empresas piden 6 meses. It means la mayoría de los alumnos terminó presentando sus proyectos en abril, mayo de este año, de la primera generación, y algunos incluso todavía están desarrollando sus proyectos de investigación o proyectos que eran bastante más complejos. Eso no quiere decir que alguien no pueda estar listo en enero, puede pasar. María Trinidad. No, sorry, se me cortó la mano. Perdón. Vale. Y por último, en sí, el informe y la comisión. Puntualmente, cada uno escribió
pseudo tesis, entre comillas, algunos hicieron, claro, casi que tesis doctorales en verdad muy buenas, y las presentaron frente a una comisión que básicamente constó de 3 profesores, un día que te agendaron después de que todos leyeron tu título, y en general hubo un seguimiento bastante extenso durante los 3-6 meses con un profesor guía que tú decidías y que estaba dentro de tu comisión. Fue un proceso súper lindo. ¿Cómo fue mi experiencia? Yo estuve en el banco BCI, dentro del departamento de modelos de riesgos no financieros, y hice un proyecto que se encargaba de modelos sobre la gestión de alertas en fraude bancario. Y algunos puntos importantes respecto a esto. Puntualmente, ¿cuándo partí? Yo partí de los primeros y partí comenzando el segundo trimestre. Eso quiere decir que las primeras semanas de agosto en esta fecha yo ya había partido. Llevando un solo trimestre, sí, yo me sentía preparado. O sea, los trimestres dentro del magíster te preparan muchísimo. El bootcamp te enseña cualquier cantidad, independiente de que si deciden tirarlo para el final, para el segundo trimestre, para el tercer trimestre, siéntanse confiados que van a llegar con todas las herramientas necesarias. Segundo, universidad y trabajo. ¿Es un desafío? Sí, es un desafío, pero tienen que saber al tiro que es un desafío que van a tener que tomar. ¿Cómo lo compatibilicé? Mucho orden, demasiado orden. O sea, en el fondo, este magíster es como un paso previo de la inserción laboral, porque en el fondo te va a enseñar lo que es priorizar las cosas. No, en sí el magíster no te da mucho tiempo para lo que es como la procrastinación, perdón, digo garabato ya, salgo a huevear viernes, sábado, domingo, sí se puede, pero aprender a priorizar, priorizar, priorizar. Y por último, mis como Pero learnings igual y aprovecho de meter un poco la cuchara ahí, pero eso es Dale. porque lo hice en el segundo trimestre, cuando teníamos clases. En cambio, el tercer trimestre está específicamente diseñado para que puedas trabajar y estar en la universidad sin que sea tan complicado. Pero Claro, es por también. eso, porque él empezó antes. Claro. Y el tema como de mis learnings y mis recomendaciones son, en primer lugar, busquen una empresa que a ustedes les guste, un lugar donde se sientan cómodos y sientan que es su pasión. No saquen una cosa por cumplir, con aquí cumplo, aquí me aceptan. No, busquen algo que les apasione, que sientan, yo después de esto me quiero dedicar, porque guiándome un poco con el siguiente punto, la mayoría de mis compañeros le ofrecieron trabajo dentro de las mismas empresas en las que hicieron sus proyectos de título. Ya me tomé un poco el punto. ¿Cuál es en el fondo el consenso? El consenso de todos es que fue una experiencia sumamente desafiante, que fue aprendizaje y crecimiento profesional sin comparación. Todos tuvieron oportunidades de estar en muchísimas industrias, las industrias que a ellos les gustaban, aprender a hacer cosas que ni se imaginaban que podían hacer. Muchos se desempeñaron haciendo proyectos de reportería, temas de modelamiento y también trabajando en temas de optimización. Otro tema importante es que, vuelvo a decir, es muy difícil que un magíster en un año logre enseñarte todo lo necesario que sabes. Entonces, aquí va mucho también en que las personas tengan ese proceso de aprendizaje constante, de ellos estar buscando ser proactivos. Porque en el fondo no vas a hacer un Master en Business Analytics, aquí vas a hacer pega real. Y en el fondo acá quería hacer un pequeño brief un poco de lo que fue mi proyecto. Yo pasé desde un punto en el que la empresa no sabía nada, ni siquiera como cuál era el flow de su información, hasta hacer como algunos primeros esquemas de cómo se veía algo completamente inteligible, hasta a generar como una organización y poder llevar esto, que muchas veces es medio abstracto para la mayoría de las personas dentro de una organización que no saben datos, como a un flow real que puede ser entendido por todas las personas y que en el fondo ustedes logran hacer como esa combinación de dos mundos que son los datos y los negocios. Finalmente, ¿cuál fue el resultado final? Lleva a cabo un proyecto de modelos en el que saqué 2 modelos. Uno, un modelo predictivo que lograba, entre comillas, predecir cuáles de las alertas iban a terminar siendo un fraude, y por otro lugar, priorizar qué alertas debían revisar primero, porque había un tema súper importante de como capacidad humana, de que cada una de estas alertas se revisaba a mano y tenían que revisar más de 10.000 a mano por mes. La gente ya no podía más y era un tema que en verdad resolvió un dolor.
4 puntos importantes que quiero destacar de este proceso y resultado final. 1, la integración de la analítica descriptiva como un punto súper importante para analizar la data. Es algo que les va a tomar mucho tiempo y en general es un dolor de cabeza para las personas entender los datos. Acá no hablamos como, suena muy romántico decir que los datos te hablen, pero en verdad que los datos te hablen. En segundo lugar, el tema de la investigación. Ser capaces de tener esa mente curiosa y de entender para poder armar muchas veces lo que te piden de un estado del arte. Que ¿a qué nos referimos con esto? De qué se está haciendo en el mundo para resolver estos mismos problemas. Y por último, el tema de la documentación, que en muchos como industrias es muy importante el tema de documentar procesos y en sí en la programación documentar es importantísimo. Machine Learning, que fue vital para todo el tema que es como la construcción del algoritmo en sí, que es lo que puntualmente aprendes en el magíster, y por último, la patita de los negocios, que es lo vital, y no recordemos que somos ingenieros comerciales, insights de negocios, y para llevarlos a hacer temas como una metodología integrada que pueda tener dentro el juicio experto, que es lo que más van a valorar, más que el tema de escribir un código, es los temas de negocios. Acá quise hacer como un pequeño brief de cómo está el mapa de los exalumnos, alumnos del MBA Generación 2020. Estos son algunos de los lugares en los que hicieron sus proyectos de título, algunos de los lugares en los que están trabajando actualmente. Como podemos ver, tenemos empresas de todas partes, desde la parte educación, que muchos alumnos que hicieron sus proyectos en investigación, personas que se fueron a empresas del consumo masivo internacionales como podrían ser Abeimbev, L'Oreal, P&G, empresas sumamente grandes dentro de Chile como podrían ser Cencosud, Copec, incluso diferentes tipos de áreas como podrían ser, no sé, bancos, BCI, Banco Interamericano, gente que estuvo en clínicas, Janeken que se dedica a ropa, Microsoft, o sea, ¿qué otro magíster en un año logra juntar como tantas medallas Pokémon como el Master of Business Analytics? No lo creo. ¿Y alguien duda? No, voy a seguir. En el fondo, esto era como toda una antesala de decir cómo se ve el mercado laboral para los egresados MBA actualmente. Uno, ser programador. ¿Cómo es trabajar en esto? Sí, es estresante. Este es Manuel, 31 años, pero esta es mi noticia para ustedes. Actualmente, para el mercado laboral, somos las Kardashians. Después de la pandemia, la competencia más valorada pasó a ser el tema de datos. Ha sido un tema exponencial. Por favor, hagan el ejercicio de meterse a LinkedIn, buscan Business Analytics y en el buscador y vean cuántos resultados y cuántas vacantes están teniendo. O sea, actualmente son la cream de la cream y son todo lo que el mercado laboral necesita en un egresado. Y aquí un poco un meme medio fome de qué es lo que nosotros hacemos como alineando expectativas, cuando lo que realmente hacemos es muchas veces incluso ir a buscar códigos que ya están hechos. Esto no es la NASA, believe in me, no es la NASA, te hacen parecer que sí, pero no es la NASA. Acá la slide que más nos gusta es, ¿me va a servir esto en el futuro? La respuesta es sí. En esta parte de Business Analyst, quería decir, actualmente los egresados del Master in Business Analytics no todos trabajan en departamentos de datos, muchos trabajan en diferentes áreas como por ejemplo marketing, branding, ventas, gestión comercial, etcétera, pero todos son agentes de cambio dentro de sus organizaciones, personas que están llevando los datos al siguiente nivel. En ese sentido me estoy tomando del siguiente punto, que es ser líderes en la revolución de datos. Actualmente el magíster, o sea, como en sí el magíster, la ciencia de datos en Chile ya no está en pañales. Es un niño que está creciendo y ya está gateando, pero no estamos tarde. Todavía pueden adentrarse en este mundo, ser de las personas que llevan la bandera y no de los que van a seguir esto. Porque todavía hay muchísimas oportunidades de seguir creciendo en áreas como el branding, ventas, finanzas, recursos humanos, etcétera. Y ahí me tomo un poco de lo que es el tercer punto, que es ahorren para su futuro. Actualmente, las competencias que te enseña el Master in Business Analytics, son distintivas. Siguen siendo una ventaja, el resto no las tiene. Pero, ¿cómo vemos esto en un mediano plazo? Más bien casi corto plazo. Es que las organizaciones van a empezar a pedir esto como una competencia base. Es decir,
todos los egresados de cualquier programa de negocios van a tener que saber esto como como una parte esencial de su formación. Es decir, están ahorrando su futuro si hoy en día deciden aprender sobre datos. Y finalmente, nosotros entendemos que es muy poco tiempo para explicar cosas tan complejas y sabemos que se puede ver tan complejo y enredado como todo este cablerío, así que liberamos el micrófono por si alguien tiene preguntas, si es que quieren que nos devolvamos, si nos dijeron les salió pésimo, horrible, no lo inviten más, así que eso. ¿Alguien? Ay, qué bueno, es que se levantaron manos, si no me voy a poner a llorar. ¿Cami? Dale. Sí, yo tengo una duda muy puntual en realidad, que no, creo que no la escuché. Si es que recomiendan hacer la práctica antes, porque el proyecto de título no se considera práctica, ¿verdad? Sí lo puedes convalidar. Ah, ¿se puede? Sí, sí lo puedes convalidar. O sea, no, ponte, lo que está pasando ahora es que la práctica intermedia, esa la tienes que hacer sí o sí, pero la Sí, práctica eso ya profesional, ya bacán, pero ponte, la práctica profesional se convalida con este proyecto de título. Entonces, al final es mejor como no hacer la práctica profesional, sino que convalidarla al final. Ya, O súper, si sí. quieres Esta duda, ampliar si quieres ampliar, igual lo puedes hacer. Yo no lo sabía y yo sí la hice. O sea, ampliar tu currículum tampoco claro, está mal. ya, Claro. ya, pero lo convalidan, esa duda tenía. Just O lady. sea, no, pues sí, si hiciste la práctica profesional, actualmente no te la están convalidando, sino que vas a tener que hacer sí o sí tu proyecto de título, que es tu práctica con tu proyecto, Ah, ya, súper, bacán, gracias. para que no lo hagan 2 veces. ¿Juaco? Sí, o sea, quería preguntar más que nada, así como por la salida laboral. Tipo, es que no sé, por ejemplo, el magíster de finanzas siempre se jacta de que son súper buenos para la empleabilidad y todo eso. Pero quería saber como si este, como que igual tiene buena Son empleabilidad al puros final nerds. después de salir. Son puros nerds, te mienten. No, en verdad, este magíster no tenemos data a ciencias ciertas porque como llevamos muy pocas generaciones, pero mi apreciación personal, que tengo a todos los niños en LinkedIn, tengo el grupo, es que todos encontrar, o sea, no te voy a decir el 100% tiene pega, pero para todos les ha sido muy fácil en comparación con el resto de las personas, considerando el contexto actual, que las pegas están muy difíciles de sacar, todos están llegando a muy buenas pegas. Y yo te estoy diciendo como, sin ser como sapo, puestos en los que ganan más que el resto de las personas. De hecho, Mm. ponte... ¿Me hago entender? Sí. Dale, Jackie. Ponte, yo salí el 2015 y estuve trabajando varios años en una empresa. El tema es que me quería cambiar de rubro y dije como, no, espérate, voy a ver qué es lo que está como buscando la gente ahora. Y efectivamente el tema del business analytics, de la programación y el análisis de datos está pegando muy fuerte. Entonces como por eso traté de hacer esta especialización, o sea, estoy haciendo esta especialización porque de verdad es algo que se necesita mucho. Y de hecho, me fijé en como mirando ofertas laborales y así como hablando de precios, que una persona que recién sale esto ya está ganando arriba de un palo, por lo menos un palo 2. Entonces, a nivel de especialización, en 2 años ya podía estar ganando sobre 1,5 millones, ya 1,8 millones. No, Entonces, como yo te puedo perspectivas decir que laborales. ese palo y medio en general es como con lo que están entrando actualmente los Master en Business Analytics. Yo sé que Es el un poco el Marcelo quiere hablar, él prendió la cámara, así que es bueno para el show. Sí, Excelente compañero mío del Magíster, lo felicito, presentó su proyecto de título este el lunes, lunes. nota 7, promedio 7, así que congratulations. Marcelo, ¿quería aportar algo? Sí, eras con respecto a ese tema del egreso. Si bien la competencia es harta porque tenéis que andar compitiendo con ingenieros industriales también, con data scientists que pueden hacer fácilmente igual tu misma pega, aunque sean el nombre diferente, pero el magíster te provee herramientas que están más bien orientadas a los negocios. Mi caso es súper particular, porque yo, mira, me recibí el lunes, defendí mi tesis el lunes, y el mismo lunes hice un post en LinkedIn diciendo que me titulé y ya me llegaron ofertas laborales. Ah, cool. Entonces ya es como, o sea, igual te venden de alguna forma que es como atractiva para el mercado, o sea, van a estar ahí siempre como pendientes de ti. Pero eso, la oferta, si bien, como dice Renato en su presentación, estas ofertas quizás a lo largo del tiempo se van a ir disminuyendo porque va a ser una competencia necesaria para el nuevo ingeniero comercial. Así que aprovechen que están en este vuelo de ser el nuevo ingeniero comercial. Claro. Incluso yo te quiero tirar, no es que me quiera como engrandecer, pero ponte tú, hace una semana me llamó un headhunter
me llamó, yo ya estoy en una empresa y no he estado buscando nada, me llamó un headhunter porque me Igual, encontró, a mí igual. sí, claro, nos pasa mucho a los egresados del Master Business Analytics que nos están buscando. Nosotros no somos los que nos están buscando las empresas nos están buscando a nosotros, y yo te diría que nadie, ningún magíster, acá yo estoy aquí haciendo toda la competencia, todo el picanterio, pocos magíster pueden decir eso. Llevando 2 años, no, ni siquiera una generación de egresados. Joaquín, Yo creo que ¿tiene eso es una lo duda? mejor que puede pasar. No sé, se me quedó la mano levantada, pero quería agregar que muy buena presentación. Me gustó harto y me tienen bien convencido. O sea, ya tenía como primera opción, pero ahora es como probablemente muy definitivo. Logrado. Así que muchas gracias Una por venta. hacer- Esta venta conceptual la venimos preparando desde el lunes. No. Dale, Trini. Sí, yo. Ya, que no va directamente como al magíster en sí, sino que, como, ¿qué capacidades o sí, qué capacidades creen que ustedes necesita una persona para como que no se le haga tan difícil finalmente este máster? Ponte, yo creo que más que nada ser organizados. ¿Por qué? Porque de repente puede ser un poco abrumador la cantidad de requerimientos, como, no sé, por tareas, controles y cosas así. Entonces, puede que tengas poquitas clases en la mañana, pero es harto de trabajo personal. Entonces, de repente, si uno, no sé, pues, yo soy muy buena para distraerme, entonces como, oh, voy a ver una serie. No, espérate, tengo que trabajar. Entonces, eso, como ser un poco cuadrado y tener como harto orden. Ya, Para claro. mí eso es lo principal. Yo le No sé, agregaría trabajo. también tolerancia a la frustración. Sí, Yo, eso mismo te iba como a te decir, Renato. explico, yo no fui, no sabía mucho programar. Yo llegué, te prometo que en cero, yo creo que Marcelo me vio derramar lágrimas sobre el teclado, Sí, así como no porque entiendo cómo funciona Python. Sí. pero esta cuestión es un periodo que uno tiene que vivir. O sea, yo creo que todos en la primera semana del bootcamp dijimos, yo voy a hacer de esta cuestión, pero al final es un proceso súper lindo en el que tú dices, yo partí, te juro que en nada, y terminé siendo un gran profesional que yo me puedo decir, yo sé de datos, ¿cachai? Y esa cuestión al comienzo dije como, bueno, estoy tan lejos, pero es lograble con mucha, mucha, mucha paciencia. Esta no es una cuestión de que va a pasar de un día para otro, los profesores pueden ser genios, porque son genios, pero es mucho trabajo personal. Y para tener las fuerzas de ese trabajo personal, mucha tolerancia a la frustración. Ya, perfecto. Y lo otro que les iba a preguntar, en cuanto a trabajos grupales, como más allá de lo que les había preguntado antes del proyecto de título, como en el desarrollo del magíster en sí, ¿hay trabajos grupales o es todo puro Solo trabajo trabajos grupales. Sí, de hecho, Ah, ya, todo es perfecto. grupal. Ponte Todo en es el grupal. bootcamp, te dicen como ya, a ver, son una generación de 50, vamos a hacer 10 grupos de 5. Se dividen, no sé, por WhatsApp, como, oye, yo busco grupos. Y por lo menos yo, durante todo el máster, he estado con el mismo grupo porque son pura gente muy motivada. Como que en este máster no entra gente que no le guste el tema. Entonces son muy motivados, estamos siempre trabajando y se forman re buenos grupos, por lo menos. Pero sí, También los todo van en a grupo. filtrar bien. Los van a filtrar bien en ese sentido. No te preocupes que alguien que entra a este magíster va a ser alguien que va a tener todas las pilas, y believe in me, en ese sentido, moverte en No hay grupos. freeriders. Sí, no existen, no llegan. O sea, en ese sentido, no es por asustarlos, pero el magíster sí tiene un filtro. Hay algo que no hablamos, pero filtran harto. Ya, buenísimo. Paga, muchas gracias, se pasaron. ¿Vale? ¿Cami? ¿O Rosario? Y tengo ¿No? una última duda, que si Las que quieras. saben como datos respecto a los cupos. Por lo ¿Ya qué? menos este año fuimos una generación de 52. Entonces, más o menos ese es como el cupo, unos 50 Ya, aprox. ya, Mi súper. generación fueron de 33 personas. Yo lo que tengo entendido es que, claro, ellos, si bien tienen un, entre comillas, aforo, que es como una palabra de moda, no están preocupados por llenar los cupos como si tener buenos integrantes. A ellos Ya. de repente les va a pasar que van a encontrar mucho más interesante tomar a una persona que tenga un currículum divertido y que pueda aportar al desarrollo de las clases desde una perspectiva diferente que el gallo que tenga el mejor promedio. Importan ramos como no sé, econometría, los estadísticas, etcétera, se importan en tu selección, pero yo diría que el corte en general fue por personas competentes. Sí, de hecho, ponte, yo puedo decir un poco que yo en general mis notas son más o menos, por no decir que pasaba todo con 4,
pero igual por el tema del entusiasmo, por diferentes otras cosas, al final, si bien, como dice aquí Francisco, el folleto decía que eran de 50, al final nosotros entramos 52 porque igual, pucha, esta persona es interesante, se ve que está motivada porque te hacen una entrevista a veces, entonces hay opciones. Bacán, muchas gracias. ¿Rosario? Ahí sí. Una pregunta de nuevo con el proyecto de título. ¿Hay como alguna pauta o los profes como que te ayudan, te guían? ¿O es como muy como cada persona hace lo que quiere hacer? Esto es tan poco estándar, te lo prometo, Rosario, Sí, porque cada concuerdo. empresa tiene sus propios desafíos y en el fondo hay algún lineamiento general, pero ponte tú, el Marcelo hizo un proyecto de reconocimiento facial aplicado que mezclaba marketing, psicología, infinitas cuestiones con redes neuronales súper complejas. Yo hice un proyecto con fraude bancario, mi compañera hizo un proyecto de optimización en clínicas, otro se fue a hacer temas relacionados más con la venta predictiva de cápsulas de café, otro estuvo en un proyecto inmobiliario. Tuve Sí, tantas pero cuestiones. ponte, al final igual tienes como una especie de marco teórico que te dice como ya, tu informe tiene que ser más o menos así y siempre vas a tener un profe guía que te va a estar ahí como Claro. dando feedback al final. Sí, pero Sí, en el igual, fondo se dividieron más. Vale, Y Marcelo, esa dale. idea igual como que uno las ve en el semestre, ¿no? O sea, al final es materia que... Sí. ¿No? Sí. o sea, es que depende. Por ejemplo, el magíster te entrega como como un outline que se llama, de cómo tú debes hacer tu informe. Entonces, por ejemplo, a mí el outline, como mi proyecto era de investigación, no sirvió, porque el mío se rige bajo el outline de como si fuera un paper académico. Entonces, ahí va a depender mucho de cuál va a ser tu tesis, de los conceptos que abarques, de la orientación. Es un depende al final. Y Pero te no hay lo como puedes un, llevar adaptable. mucho con tu no, profe. no hay como un ramo que te diga cómo hacer tu informe de práctica o tu informe de pasantía, sino que ellos te proveen un PDF, Word, no me acuerdo ya lo que era, pero era como un instructivo de cómo tenías que hacerlo, cuáles eran los requisitos mínimos que debía contener. Claro. Ya, bacán. Y última pregunta. ¿Ustedes Todas se las que sintieron como listos así para hacer su proyecto cuando estaban trabajando? O sea, ¿sabían lo que querían y ya tenían más o menos la idea? ¿O igual llegaron así Decirte que sí es como... una mentira, pero te voy a decir que sí. Como que esta es como lo que uno dice, como yo sí me sentía preparado, pero no me sentía Es preparado. En el que fondo, técnicamente sí, pero vaya a hacer proyectos muy relacionados con el área y con los desafíos, entonces ahí siempre va a tener que estudiar. sí, y lo otro es que tampoco es aquí por ejemplo no sirve mucho yo quiero hacer esto, porque al final uno está dependiendo de las ofertas laborales de práctica que te va a dar la empresa y la empresa te dice qué hacer. Entonces el yo hacer como que es poco, así como se queda corto. Eso sí, cuando la empresa te ofertan práctica, sin duda vaya a ser una utilidad porque en ti ven algo que es útil. Por ejemplo, en mi caso, yo hice la tesis de investigación, la hizo un profesor. Yo aprendí muchísimo, de muchos temas, psicología, marketing, redes neuronales, finanzas, public policy, de todo. Así que, de verdad, el aprendizaje durante la empresa, o durante la empresa, durante el periodo de la tesis fue bastante amplio y se aprende muchísimo de todo. Ya, bacán. Gracias. ¿Consu? O no, Fer, perdón, Consu, es que tú ya has preguntado. ¿Fer? Sí, quería hacer una pregunta, o sea, como en relación a los filtros que hablaban para entrar al magíster. No sé si podrían comentar cómo fue como su experiencia, porque yo estuve viendo el folleto y no hablaba como de entrevistas y de esas cosas, pero por lo que están diciendo parece que sí. Entonces, si podían comentar como, ¿ustedes solo postularon y fue? ¿Ya que O... tú primero? Mira, para este año, por lo que estuve más o menos consultando con mis compañeros y mi experiencia, fue que te pedían una carta de recomendación, el currículum para ver un poco el tema de tus prácticas, una carta de motivación y eso, si no me equivoco. Pero igual, como digo, es súper variable porque en el fondo puede que, no sé, que no se llenen todos los cupos, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay un mínimo, que como digo, pues son estas cartas y el currículum, y Ya. posiblemente las notas, pero yo digo que postulen. Postulen Y, nomás porque siempre hay posibilidades. Te ya, y cuento un poco eso... cómo. Sí, Dale. sí. No, sí, No, sí, sí. por favor.
Mi experiencia fue la siguiente. Antes, cuando yo estaban recién lanzando este magíster, había otra opción, que era el de control, creo que no sé si pasó antes en el magíster anterior, que era operaciones, que un magíster de la escuela de ingeniería. Y en ese magíster te pedían hacer un poco como una carta de motivación o un cover letter, que es el que te dicen, tu currículum y ojalá conseguir una que otra carta de recomendación. ¿Qué te recomendaría yo? Que todo eso apunte a que eres una persona interdisciplinaria, porque en el fondo, si bien tu formación de ingeniería comercial vale mucho aquí, esto va a ser algo completamente nuevo y siento que como lo que espera Alexis, que es el nuevo director del magíster, que como te repito, él es una persona del MIT, una persona completamente acostumbrada a lo que son la metodología del extranjero. Ellos buscan más a personas con competencias interesantes que al mejor promedio, ¿cachai? Porque la Ya. nota no es algo como muy representativo, ¿cachai? Ellos prefieren a alguien interesante, que si tienen alguna duda te van a llamar para tener una entrevista. En verdad, Alexis es la persona más agradable que hay en el mundo. Les prometo que es una gran guía, como si queréis desde hablar desde Machine Learning hasta tomarte unas piscolas, te juro que la apañan las dos. Literal. Sí. Ya, ya, muchas gracias. ¿Consu? Ya, yo les quería hacer una pregunta como más enfocada a qué es como lo que más les costó o en qué sufrieron, porque como que a las charlas que he ido como que te lo venden como súper bonito y todo, pero me falta como esa parte, como qué es lo feo en verdad, o El sea, lado como B. ya, Sí. como ya, Aquí hay mucho Renato, para tú hablar. dijiste como lo de No, pero déjame hablar programación, primero a mí, po, porque aquí pero obviamente arreglaron los errores que les pasaron a ustedes. Ya, que dale tú, dale tú. Es que, ponte, como un magíster nuevo, hay muchas cosas que están como un poquito en construcción. Entonces, de repente les pasó un poco a los chicos que estaban un poco perdidos porque, por ejemplo, no tenían textos guías o qué sé yo. Pero ponte, en nuestra generación han arreglado harto eso, como que tenemos lineamientos más claros. Entonces, puede que de repente te pierdas un poco porque las materias son muy densas, pero como te digo, es posible, pues podéis preguntarle al profe, podéis hacer como hartas cosas. Entonces, si bien em, de repente mucha estadística y no te acordáis tanto de estadística, filo, te mandan así como apuntes adicionales. Entonces, es pesado, pero igual se puede. ¿Voy? Sí, pues dale. Ya. Lo que más fue un dolor para mi generación fue el tema de la carga, porque como era la primera vez que lo están haciendo, estaban balanceando. A estos brillantes, porque son brillantes, se le ocurrió que era buena idea que nosotros aprendiéramos Python y R al mismo tiempo en el primer trimestre. Me quería suicidar. Te pregunto que me quería suicidar. Empecé a escribir en Python, terminé escribiendo en R. Me costó muchísimo al comienzo aprender a codificar. Pero, El llanto no duró más de un mes, pero fue un mes ah, muy malo. Te prometo que fue un mes muy malo, pero eso ahora lo arreglaron. claro, pues, pero ponte, eso ahora lo arreglaron, entonces el primer trimestre tienes Python y el segundo R, como para tenerlos separaditos y todos bonitos. Sí, Mira, no, y en general, dale, Marcelo. sí, mira, y otra cosa que te va a pasar mucho es que vaya a haber conceptos que en verdad al principio tú no vas a entender. Por ejemplo, pasa mucho en el ramo de simulación con Jaques. Oh, sí. Ya que es Bruce. Sí, entonces el magíster, a mí por lo menos igual, esto va de acuerdo a mi perfil de persona, que yo siempre voy un poco más de las cosas, voy un poquito más allá. Entonces, inevitablemente, porque tú no entiendes lo que estás viendo, o porque, por ejemplo, va muy rápido, ya sea por X explicación, te incita a ir mucho más allá, a conceptos que quizás nunca hayas visto en tu vida, entonces te motiva a estudiar un poco más, pero eso implica también estresarte más porque no entendí estos nuevos conceptos, mucha literatura está en inglés, entonces para los que no saben un poco inglés le va a frustrar un poco, entonces te va a exigir siempre estar un poco más adelante como en conocimiento. Y eso es súper importante, que igual tiene un componente más o menos importante de inglés, porque mucha literatura está en inglés. Pero ponte, como los chicos decían, ese ramo del que hablan es súper como intenso, yo no entendía nada, pero al final te hace clic y como que lo entendí todo. Y todos los ramos tienen como un componente común. Entonces, lo que vi en este ramo en Machine Learning, esto lo estoy viendo después en analítica de finanzas. Entonces, todo te va calzando al final igual.
Sí, reitero la idea, los profes acá en general son todos muy extranjeros, nuestro anterior director del magíster era un sueco, francés, ahora y se fue a ser director de un magíster similar a este en Francia, el Jacques Burrus, es un francés, él fue el mejor alumno de la escuela de París, nota 7, promedio 7, tiene un libro famosísimo, Alexis Montesino, un chileno profesor del MIT, o sea, como hay un gap, no sé si importante, pero existe un gap, barrera idiomática, como del idioma. Importante de tenerlo en consideración si sufren con el inglés. No es un obligatorio, es un must have. Todo esto es, o sea, nice to have. Todo esto es nice to have. Bueno, ya que no veo ninguna duda y en honor al tiempo, creo que estamos bien para cerrar. Santiago, ¿me dices? Sí, y de hecho quería decir que me impresionó, la verdad, bastante la participación que había del público, porque de hecho podría decir, me animo a decir, que este fue uno de los magíster con mayor interés. Hartísima gente preguntó, así que felicidades, realmente felicidades. Bien, chicos. Así es, así que bueno, ¿hay alguna última pregunta del público que quieran hacer? ¿Es ahora? Hablen ahora que hay un siempre. No, buenísimo. Bueno, Entonces, con esto, ¿cierras tú? ¿Cierro yo? ¿Cierro a cierro Jackie? yo. Vale. Cerremos. Bueno, entonces quería, agradecerles, ¿no? A los expositores, Jacqueline, Renato y a Marcelo, creo que se llama, que nos acompañó, fue una sorpresa. Muchas gracias por todo el aporte que nos dieron, todas las dudas que nos resolvieron, nos explicaron súper bien, todo quedó súper claro. Y quería invitarles a que dejen, su contacto, ahí estoy viendo el de Renato y Jacqueline, para que si hay alguna duda en el futuro, los estudiantes puedan comunicarse con ustedes. Vale, tomo tu palabra, agradecido de ti, Santiago, y del Centro de Alumnos de Viña del Mar, de que nos haya invitado. Lo pasé muy bien, fue una sesión de conversatorio muy entretenida. Agradezco también a Jacqueline, que fue mi compañera en esto, y nada,